Es, es un chistecito. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra actividad de hoy. Te damos la bienvenida. Vamos a Muchas gracias. conversar con vos sobre la Argentina. Y para eso hemos extractado de tus antecedentes un Twitter que vos escribiste el 5 de mayo de este año, donde dice, reflexionamos sobre cómo la ideología está enquistada en la política, desviándola del bien común que debería promover para la sociedad. La política está divorciada de los problemas que aquejan a la gente y este contexto delicado requiere empatía y vocación de diálogo. Así es. Así que bueno, vamos a comenzar leyendo tus antecedentes. Tenés 66 años, casado, un prócer, 10 hijos y De mi 25 señora. nietos. Realmente un aplauso a tanto valor. Abogado, Gracias. recibido en la Universidad Nacional del Litoral, tiene un máster en matrimonio, familia y sociedad de la Universidad de Navarra, España, una especialización en management moderno de Harvard University. En la función pública fue ministro de Obras Públicas de Mendoza, jefe de gabinete en el periodo 1997-99, se desempeñó también en la Municipalidad de Las Heras, fortalecimiento familiar en 1999 hasta el 2001, en el INAE, secretario de Contralor, fortalecimiento de cooperativas 2002-2003. En la actividad privada es productor vitivinícola cooperativista, presidente de CONINAGRO, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, que une a 120.000 productores. Es presidente desde el 2018 y además es directivo de FECOVITA y ACOVI. Acá en la pantalla verán los datos de Carlos Yanisotto y le cedemos la palabra. La mecánica nuestra va a ser la de costumbre, es decir, vamos a escuchar lo que él quiera conversar con nosotros y después vamos a abrir a un bloque de preguntas. Los que quieran pueden anotar sus preguntas en el chat que ya se encuentra habilitado o bien levantar la mano haciendo preguntas muy concretas para poder hacer la mayor cantidad de ellas en el tiempo que tenemos estipulado para este Zoom. Así que, Carlos, aquí estamos Muy bien. dispuestos a escucharte. Adelante. Bueno, agradecer a Conciencia Política de esta invitación, de esta posibilidad de diálogo que tantas falta hacen en la Argentina. Voy a exponer 3 aspectos para que luego entremos en las preguntas. Uno que está vinculado al tema cooperativo de Coninagro, para que ustedes los conozcan. Otro vinculado a los principios que de alguna manera intentamos promover, y luego la actualidad política, ya que la presentación está vinculada a cómo vemos la Argentina. En primer lugar, Coninagro es importante resaltar qué es lo que es, porque implica una alternativa dentro de la Argentina. Con esto no quiero decir que Coninagro es el agujero del mate ni nada por el estilo, sino simplemente una alternativa porque es una herramienta de la economía social. La economía social, como ustedes saben, está muy cercana en sus principios a la doctrina social de la Iglesia, en cuanto a que los pilares básicos es el capital social, no es la renta. Yo soy cooperativista, formo parte de la cooperativa Mendoza Vitivinícola, y bueno, yo llevo una cantidad X de quintales es la unidad de medida de la vid, y somos 32 socios,
y al lado mío se sienta una persona con menos quintales que la que tengo yo y otra del otro lado con más quintales, es decir, un productor más poderoso. Sin embargo, los tres tenemos el mismo poder de decisión en los derechos políticos. En los derechos económicos distintos, porque para eso existe mayor productividad o eficiencia en cada uno, así que eso va por aspectos separados. Con esto quiero decirles que este es el capital social, en donde lo que prima es el hombre, en lo que prima es la dignidad de la persona, la calidad del productor, en este caso, vinculado al ejemplo. Entonces, cuando entra un cooperativista, un productor nuevo, lo que se evalúa es si es una persona que tiene aspectos societatis, como decimos los abogados, es decir, que se va a integrar al grupo para ser solidario, para ayudarnos. Este es el fin del cooperativismo. Difundir la propiedad privada. Difundir la propiedad privada, y ya me estoy adelantando a algunos principios, en que hay un derecho natural primario que es que los bienes están hechos para todos los hombres, sea de la fe que se quiera creer, pero es así, la universalidad de los bienes. Pero hay una forma, que es un derecho natural secundario, para instrumentar esa universalidad de los bienes, que es la propiedad privada. Pero como hay un derecho primario de que todos tenemos derecho a los bienes, la propiedad privada tiene que estar en función social, es decir, que no es que se acote la propiedad, los derechos sobre la iniciativa privada, ni mucho menos, sino que justamente el bien común y las organizaciones sociales tenemos que impulsar la difusión de la propiedad privada. Y esto es lo que hace un poco el cooperativismo, en que de pronto 32 productores chicos, somos todos medianos y chicos en la vitivinicultura, somos bodegueros. Es decir, hemos comprado una bodega y gracias a eso estamos en el aspecto industrial. Y estamos asociados a FECOVITA, que es una federación vitivinícola, primera marca en vinos de mesa, no en los vinos premium. Y de pronto formamos parte también que mi vino puede llegar a la góndola. Fíjense ustedes qué sistema sano y cómo se difunde la propiedad privada fomentando el asociativismo. Un tema para conversar y charlar. El Coninagro está formado por 120.000 productores, 800 cooperativas en todo el país, 15 federaciones, muchas de ellas de primeras marcas, como es ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, que es una de las empresas cerealeras más grande del país, nacional. Esto es otra facultad del cooperativismo, en que otra atribución del cooperativismo, que son capitales nacionales, y las cooperativas, como ustedes saben, no se pueden vender, o se liquidan o se asocian, pero no se venden, es decir, que son capitales auténticos. Con esto no estoy denostando al capital extranjero ni a las inversiones, entiéndaseme bien, sino que es característica de nuestra organización. Y tenemos entonces el núcleo productivo, el núcleo industrial y el núcleo comercial en toda nuestra Coninagro. Esto no, está Uncoga, perdón, no mencioné a muchas otras, a Playadito en Yerba. Bueno, tenemos en casi todo el país, tenemos más de 22 producciones. Es una organización con mucha capilaridad, territorialidad, con muchos dirigentes. Así que el desafío de dirigir Coninagro es que no solamente es el aspecto productivo, este desafío los voy mostrando con ejemplos para que sea un poco más interesante la charla. Bueno, tuvimos un gran desafío en el último paro que hizo el campo, en donde Coninagro no se adhirió. ¿Y por qué no se adhirió? Porque justamente la cadena nuestra, la cadena productiva del cooperativismo agroindustrial, tiene un fuerte impronta en la fase industrial y comercial. Entonces, parar para Coninagro es todo un problema, más allá que estábamos totalmente en coincidencia con la mesa de enlace en reclamar por las retenciones y en reclamar porque no en este momento, en ese caso era el tema de la posibilidad de exportar y las retenciones sobre el maíz. Pero bueno, entonces esta es como un ejemplo
bueno, se hizo un consenso entre todas las cooperativas y las federaciones y se decidió adherir al reclamo, pero no parar porque no se podía parar, porque muchas economías estaban cosechando, etcétera, etcétera. Así que bueno, les digo cómo es la complejidad a veces, en que no fue para nada una postura a favor del gobierno, sino que fue a favor de los productores y de las cooperativas, y reclamando con toda firmeza que las medidas no eran acordes con una Argentina productiva, que enseguida charlamos un poquito de eso. Bueno, esto es Coninagro y he tenido el honor de presidirla durante todos estos años y creemos que el asociativismo es una alternativa, como dije recién, porque también está vinculado a la solidaridad, está vinculado al consenso, todos pilares que hoy día la sociedad argentina, la política argentina necesita. Por supuesto que no somos blancos inmaculados, tenemos todas nuestras problemáticas, como cualquier organización empresarial, cooperativa, así que no pretendo acá vender ningún paradigma ni un Edén, sino una organización social interesante para apostar. Nosotros mañana tenemos una reunión con Belis, y bueno, uno de los aspectos que llevamos ustedes saben que Belis es uno de los pocos ministros, a mi entender, es algo para discutirlo, que está vinculado a una mirada estratégica del país, no sé si la coyuntura lo deja, pero bueno, nosotros vamos con ese planteo, con una mirada estratégica de política de Estado, y creemos que el asociativismo, no el cooperativismo, el asociativismo, que es más amplio, el emprendedurismo empresarial asociativo, yo lo llamaría así, para que a veces el cooperativismo es un sello un poco duro, que hay que reconocer que hay cooperativas, como normalmente se dice, y disculpen el término poco académico, truchas, que no son, que no están conformadas quizás legalmente, pero no son legítimas. Entonces, vamos a hablar con Belis. Uno de los puntos es ver el país, el emprendedurismo asociativo, porque también de paso toco algunos temas de actualidad. Discúlpenme si es un poquito la charla, pero me parece que es más amena, en algunos pasos desprolija. En esto del cooperativismo creemos que hay muchos servicios que pueden ser emprendidos por formas asociadas, aún aunque sean en forma temporaria. Argentina tiene que bajar los costos. Argentina tenemos que ver de qué manera haya más empresas, tenga más fuerza el sector empresariado y haya más pymes. Y creemos que el sector asociativo puede ir llenando ese vacío, de este vacío tan grande de pymes. Ustedes saben que Argentina es uno de los países menos, en estos últimos años, que menos desarrollado empresarialmente, al lado inclusive de países que son muchos con un producto bruto quizá un poco más chico que el nuestro, pero mucho más potente, como Chile y demás, como Uruguay, que han crecido empresarialmente, y nosotros hemos expulsado, y no solamente por el tema de la pandemia, sino por políticas regresivas de 30, 40 años. Entonces, venimos a hablar con Belis con ese tema y creemos que la juventud, promoviendo emprendedurismo asociativo para vender servicios. Ustedes saben que la economía del conocimiento hoy día establece como prima que no es los recursos naturales, lo que era 30 años atrás, lo que le daba potencial a un país, sino que son la industria de servicios, la masa crítica en esta globalización que existe, la innovación y la tecnología. Bueno, y creemos que el asociativismo puede ser una de las formas de generar nuevas fuentes de trabajo y de empleo, que es lo que tanto falta le hace a nuestro país y sobre todo a los jóvenes, para brindar servicios en el agro. Son múltiples que están vinculados. Nosotros los productores tenemos que reconocer que ya no podemos tener nuestro propio tractor, nuestro propio pozo de agua. En Mendoza ustedes saben que hay, se riega por registro nibios, que hasta ahora muy poco ha nevado, y por el agua subterránea.
bueno, un pozo hoy día sale cerca de 7, 8 millones de pesos, para nosotros es una plata muy grande, que al pequeño productor le cuesta amortizar. Por lo tanto, la forma de poder tener un tractor, de tener es asociándonos, de poder tener una... Este año ha habido muchos problemas para levantar la cosecha, como en gran parte del país, que es todo un tema porque falta trabajo y justamente no hay mano de obra para levantar cosecha, entonces algo nos está fallando, y lo que está fallando no es el problema de plata, como muchas cosas en la Argentina, que se solucionan con gestión, con capacidad de diálogo, con consenso, con sentar en la mesa y ponernos de acuerdo, y no es problema de billetera ni problema de de asistencia, todo lo contrario, es justamente ver de qué manera buscamos trabajo genuino para reemplazar al asistencialismo. Y nosotros le propusimos, y esto también vamos a charlar mañana con Belis, que una manera, y disculpen que vaya mezclando los temas, es la Argentina que vemos, esta informalidad tan grande que más del 56%, porque realmente el 931 cada vez cuesta más pagarlo, y el que lo cobra un sueldo muy bajo, y el Estado es el que se lleva la mayor tajada, como en la mayor de las cosas. Entonces creemos que una de las maneras de solucionar el asistencialismo es justamente en los trabajos eventuales, como un principio, porque esto no perjudicaría al gran debate que es justamente con los sindicatos, que ayer tuvimos una reunión con Guatre, en todo caso, después les comento, un ejemplo muy interesante, práctico. Allí lo que tuvimos es justamente plantearle a Beli que en lo que está referido a poder solucionar a largo plazo, pero empezar ya, es que los planes asistenciales capacite a las personas y se vaya volcando la posibilidad de realizar las cosechas a lo largo y lo ancho del país. Y de ahí posiblemente haya familias, personas que se destaquen, y con un régimen de promoción y de baja de costos como laborales, como se hizo un poco en el norte, pero tengo noticias que todavía no se ha efectivizado bien, que no ha dado resultados, pero creemos que por allí comienza el trabajo digno de la persona, que es una de las cualidades que distinguía a la Argentina hace 40 años atrás, y que lamentablemente se ha denigrado y hemos caído en esta Argentina pobre, espiritualmente y materialmente, porque hay una degradación espiritual. Bueno, terminando con este primer punto, salpicándolo con distintas circunstancias y situaciones, el cooperativismo y el asociativismo creemos que es una alternativa interesante. Fíjense que en el sistema de financiamiento hemos logrado hacer acuerdos con el sector mutual, y la propuesta de Coninagro es que haya, como hay en Estados Unidos, como hay en Alemania, como hay en España, en Brasil, muy desarrollado el crédito cooperativo, justamente buscar sistemas financieros que estén fondeados por las mismas empresas, las mismas economías regionales, las mismas economías provinciales. Así como hay mucha escasez y hay pobreza, también hay empresas que tienen mucha liquidez y que perfectamente pueden montar alternativas crediticias, fomentando ya sea los insumos, ya sea mayor hectáreas plantadas, sembradas. Se pueden hacer, miren, con capacidades, y eso no le cuesta un peso al Estado, y son cosas que funcionan en el mundo. Muchos de ustedes las habrán podido apreciar, habrán leído, yo la pude apreciar en Alemania, en Brasil, el potencial que tienen las líneas de financiamiento, que tienen monetización en los propios recursos de sus empresas,
en que forman los pools de financiamiento dirigido a la producción. Eso no puedes comprarte un televisor, no puedes comprarte una 4x4, por decirlo. Una camioneta, por supuesto. Pero va directamente a la producción, ya sea capital de trabajo o a inversión de capital a largo plazo. Un sistema extraordinario. En la Argentina, ustedes saben que no tenemos ni un 6 ni un 7% del Producto Bruto de financiación. Cuando Chile tiene cerca del 80% de su Producto Bruto financiado, Estados Unidos prácticamente está en el 100%, Alemania en porcentajes altísimos, y nosotros no llegamos al 8%, es decir, que de lo que producimos solamente se financia el 8%, creo, amigo, y al agro solamente llega el 0,9, el 1%, es decir, que no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. En un país sin financiación, este sistema de financiación local, que lo hemos estado charlando con el presidente del Banco Central, lo hemos estado charlando con Culfas, con el presidente de la Nación en su momento, pero bueno, lamentablemente el país está trabado por falta de diálogo, por una terrible, como dije supuestamente, sí, no, pero me acuerdo de esa frase, fruto de la ideologización. La ideologización creo que es, ya pasando un poco al segundo punto de los principios, porque si en la vida una persona no tiene principios, ¿a dónde conduce? Si una familia no tiene algunos códigos fundamentales que la cimenten en el amor, en la solidaridad, esa familia, ¿cómo la conducimos? ¿Cómo conducimos a nuestros hijos? Hay una frase muy acuñada que dice, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero hay otra frase que responde de otra manera, con otro enfoque, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? Y bueno, y eso tiene que ver mucho la educación, tiene que ver la familia, y tiene que ver los principios, tiene que ver los valores, que están fuera de toda creencia, de toda religión, más allá que personalmente pienso que la fe es un elemento, es un don, sea de la religión que sea, algo que le ayuda al hombre, pero tiene que haber principios rectores y principios también en el bien común. Necesitamos un Estado subsidiario, un Estado ágil, un Estado que fomente la iniciativa privada, un Estado que premie a aquel que se levanta todos los días a invertir en el país. Ustedes saben que hay cerca de más de 200.000 millones de dólares bajo el colchón. A pesar de esta Argentina pobre, siempre ha dado lugar a bolsones de renta. Pareciera que en este país el que gana plata lo castigan. Tenemos que invertir, hacer un círculo virtuoso, que el que realmente invierte en el país sea apoyado, sea aplaudido, sea que va a dar trabajo, que va a dar empleo. Eso no es una mirada liberal, si ustedes me permiten. Estábamos en contra totalmente de un Estado intervencionista, arbitrario, autoritario, pero también creemos que no le hace ningún favor al país socialmente ni productivamente un Estado desentendido de lo social. Siempre tiene que haber una cara humana. El mercado, a mi entender, el mercado a su sola fuerza, sin una intervención subsidiaria del Estado, es sangriento. El mercado solo lleva una concentración y castiga a los dos extremos, al productor y al consumidor. Por lo tanto, creemos que tiene que haber un Estado, pero buscando diálogo, buscando consenso, buscando previsibilidad, con políticas públicas y sin ideología. La ideología, como decía recién, lo que prima, lo que prohíbe la ideología es ver la realidad como es. Discúlpenme, yo no, quizá ante ustedes habrá filósofo político y puede tener una definición mucho más académica que la mía. Te impide ver la realidad como es. La ideología lleva a creer que el pensamiento de uno es la realidad. Entonces, mi pensamiento es el que tiene que lograrse y tiene que legislarse, y por eso estamos en una legislación individualista que trata de satisfacer muchos intereses y no busca el bien común.
por eso tiene muchos rasgos de un populismo en donde no se busca lo bueno y el bien para la sociedad, sino se busca satisfacer necesidades sectoriales y de grupos, y por eso está trabado el país, porque de esa manera hay división, hay una situación de enfrentamiento, la famosa grieta, de un péndulo a otro, en donde lamentablemente los últimos gobiernos no se han ocupado de achicar esa grieta. Pero antes de entrar en el último punto, para no monopolizar y no aburrirlos, en el tema de los principios creemos que es el Estado subsidiario, creemos en las organizaciones intermedias, creemos en la organización sociales empresarias. Estuve recién en una reunión muy interesante que es el Consejo Agroindustrial. Nos parece una iniciativa muy interesante porque ustedes saben que dentro de las tantas divisiones que hay en la Argentina, en el sector agroindustrial, siempre hubo una división muy profunda entre el sector productivo y el sector industrial. Bueno, y el sector comercial. En el Consejo Agroindustrial hemos logrado aglutinar a productores, a industrias y a empresas de comercialización o entidades que representan entidades de comercialización del agro. Esto es un avance muy importante para la Argentina. Yo veo y mezclo los principios con la realidad del país, porque algo de los principios quiero hablar sobre educación y familia. Yo veo, queridos amigos, que en el sector empresario hay alternativas de unidad. El Consejo Agroindustrial es una muestra. La mesa de enlace, más allá del perfil que tenga, es una muestra que a través de los años se ha mantenido unida durante mucho tiempo. Se coincida o no el perfil, es un factor de unidad del sector productivo. Están los foros empresarios, los foros de habitante a ciudadano movilizados por las iglesias, sobre todo de la católica. Es decir, que hay reflejos del sector privado en busca, está Constituya, que no sé si lo conocen, está Conciencia Ciudadano, como la de ustedes, que son foros de diálogo, foros de búsqueda de política de Estado, de consenso, de escuchar, como están haciendo ustedes un día a la tarde, y les agradezco muchísimo este honor de escucharme. Esto es un valor que debemos fomentarlo, ¿no? No sé, hay algo abierto, no sé si... Sí, estaba justo poniendo en el chat si por favor pueden silenciar todos sus micrófonos, porque hay una interferencia. Muchas gracias. De una radio o televisión, lo que sea. Adelante, Carlos. Así que bueno, tenemos entonces esta reacción del sector privado muy interesante de la Argentina, que ojalá se siga fortaleciendo. Y por último, en el tema de los principios, para luego pasar una miradita al país y a las preguntas, nos parece que la familia es el centro, célula básica de la sociedad, por eso tiene que haber políticas que fomenten la unidad familiar, porque es la escuela de valores, y junto con la educación, junto con la escuela, tenemos que, de alguna manera, este episodio que pasó sobre la judicialización de la presencialidad, bueno, yo lo menciono, no sé si es autoría mía o de alguien que lo escuché, es que la grieta también se metió en la pandemia, porque más allá que particularmente, y lo dije públicamente, hay que acatar lo que la justicia falló, y creo que fue un fallo, a mi entender, interesante, debido a que estableció la autonomía de las provincias, y Coninagro tiene un plan de federalización, que enseguida se los cuento, que se haya tenido que ir a la justicia para solucionar un problema de presencialidad o no. Nos parece que la política cayó en una situación, una política partidaria, en una situación muy baja, que no nos lleva a buen puerto. La educación es un valor tan importante que ustedes saben que el mundo
los países desarrollados han apostado a una educación de valores, a una educación de conocimiento, a masa crítica, por más que existe la innovación y tecnología que pareciera que va a reemplazar al hombre, todo lo contrario, necesita una persona cada vez más recursos humanos preparados y capacitados, porque la misma innovación y tecnología da oportunidad a nuevas fuentes de trabajo, pero tenemos que estar acorde a los tiempos, y nosotros estamos atrasadísimos. Nuestras escuelas técnicas, que es lo que conozco, en estos últimos años, nuestras escuelas técnicas que supieron ser líderes en América Latina, con un INTA como bandera, bueno, ha sido descapitalizado, ha sido quitado de presupuesto, sus técnicos no han sido reemplazados. Entonces tenemos, lamentablemente, un vacío en el ámbito educativo, en el ámbito de los valores, en el ámbito de la innovación y de la tecnología, que es otro de los principios que creemos que es fundamental para la Argentina poder sobresalir, ya que nuestro nivel intelectual por ahora es un nivel intelectual normal. Lamentablemente ya llevamos varias generaciones con un problema de pobreza muy grande, y ustedes saben los índices de la indigencia, y el problema de la indigencia es que afecta a la nutrición, y la nutrición afecta las habilidades intelectuales y volitivas. Entonces, muchachos, acá, amigas, es un problema serio, donde la Argentina se está deteriorando ontológicamente, genéticamente, cosa que era nuestro gran patrimonio. Nos da una gran tristeza, y ojalá que podamos revertir esta situación como reuniones de la de hoy. Y bueno, y por último, ¿cómo vemos la Argentina? Algo ya lo he mencionado, llena de, infectada de ideología, porque no se establecen políticas de transparencia, de consenso, políticas de Estado, por lo menos establecer algunos parámetros fundamentales de productividad, de trabajo y de empleo, 3 o 4 ejes que perfectamente en el ámbito educativo, en el ámbito productivo, en el ámbito de la matriz productiva, en el ámbito de financiamiento. El tema fiscal es un horror como estamos, pero entiendo que tiene que haber un proceso por el alto déficit y la gran pobreza que hay. Habrá que ver cómo se va haciendo una transición, que di un ejemplo al principio para no repetirlo, pasar del asistencialismo al trabajo, de la informalidad a la formalidad, porque cada vez que, miren, hay un principio que uno lo puede aplicar en la familia. Cuando uno sobreprotege a un hijo, lo desprotege. Lo estamos haciendo, disculpen la palabra, un inútil. Si a nuestros hijos no le ayudamos, los ayudamos, pero que ellos afronten el fracaso y que lo tenemos todo en nuestra vida, no estamos haciendo una persona, sino estamos haciendo una persona débil. Entonces no se puede sobreproteger, sino que hay que ayudar, pero no sobreprotegerlo y alejarlo de la realidad de lo que es la vida, sus cosas lindas y sus cosas duras. Lo mismo en la política. Aquí se ha sobreprotegido al sector trabajador de una manera inaudita, y se lo ha desprotegido. ¿Cuál es la consecuencia? Lo charlábamos ayer con el secretario de UATRE, José Boitenco. Ustedes a UATRE que quizás lo conozcan por una figura que fue legendaria, el Momo Venegas, que tuvo mucha activación política en la 125 y demás, que de pronto se pasó del peronismo al PRO, bueno, una cosa para hablar en otro momento. Bueno, este hombre lo reemplaza, Venegas falleció otro que lo reemplazó. Y bueno, ya hablábamos de qué manera podíamos comenzar no solamente a hablar de aumento de sueldos, de paritarias, que nos parece algo tan esencial porque es la dignidad de la persona. Los trabajadores muchas veces están del lado de los productores del lado del trabajador, porque muchas veces comparten muchas penurias. Estoy refiriéndome al campo. En otros lados no, por supuesto, hay que distinguir qué campo, si el campo cerealero o el campo de las economías regionales. No es uno ni mejor que otro, ojo. En definitiva, el campo cerealero también es una economía regional, pero tiene distintos estándares. Eso es para otro momento. O si ustedes me preguntan, contesto.
Entonces, ¿qué hablábamos? ¿De qué manera con el peón rural podemos comenzar a trabajar para lograr la formalidad, que salga la informalidad? UATRE ha perdido en estos últimos 30 años 500.000 afiliados. Es decir, este problema es un problema no solamente del país, los sindicatos están quedando sin su SINA, por problemas políticos, por problemas de representación y por problemas del desempleo, que luego hay tantas situaciones que enfrentar cuando uno tiene un trabajador en blanco, que hemos caído en esto. Esto no significa desprotegerlo, esto no significa quitarle dignidad al trabajo, ni caer en una posición para nada, queridos amigos, para nada. Ya lo manifesté, lo que es la dignidad del trabajo, pero tenemos que buscar la forma de aliviar el costo laboral para que haya más trabajo en blanco. Y bueno, y estoy comenzando a dar algunas recetas muy chiquitas, disculpen si defraudo la expectativa de ustedes, pero nos parece que la forma de ir solucionando los grandes problemas del país, financieros, fiscales, laborales, que traban el desarrollo del país, el sector exportador, con esto de que si se exporta aumentan los precios internos, por lo tanto no hay que exportar, pero sí exportamos porque necesitamos divisas. Dicotomías en todos lados, en todos aspectos se ha planteado esta grieta, esta situación de contrariedad cuando los países que se han desarrollado exportando y han logrado estándares inflacionarios que ustedes los conocen. Chile, Uruguay, Paraguay, es una situación inédita lo que nos está pasando, que estamos tan fuera cuando nuestros países vecinos han logrado la estabilización, más allá de los problemas que tienen. No lo estoy poniendo tampoco como paradigmas, porque tienen sus problemas también. Entonces aquí, ¿cuál es la receta que nosotros estamos trabajando? Mañana lo vamos a charlar con Belis, es la federalización de la economía. Creemos que los problemas en la Argentina se pueden ir comenzando a resolver, no en forma macro, porque es muy difícil, porque es muy variada, porque hay intereses muy contrapuestos, porque hay muchos enfrentamientos, desde una lapicera de un ministro, que inclusive hay internas dentro del mismo gobierno, todos lo sabemos, entonces es muy difícil poder hoy lograr políticas consensuadas. Entonces, la regionalización del país, la federalización del país con medidas económicas, con medidas sociales, con medidas educativas, nos parece que podemos comenzar a tener esa autonomía federal y que las regiones, que las provincias comiencen a solucionar sus problemas. Le doy un ejemplo para hacerlo más gráfico. La paritaria de los obreros de viña, en vez que se resuelva en Buenos Aires, que se resuelva con las provincias vitivinícolas, que se resuelva en Mendoza, que se resuelva en las regiones cuyanas. Ciertos ciclos productivos que tienen sus propios parámetros vinculados al tema ambiental, a su impacto ambiental, a su problemática de capacitación, a su innovación, a su tecnología, ciclos agrícolas que tienen una sola oportunidad, como la vitivinicultura, de tener sus frutos. Es diferente totalmente a aquellas producciones que pueden tener cosechas de diferentes productos a lo largo del año, como es la pampa húmeda. Entonces tiene que haber regímenes a nuestro criterio distintos, y que si los regionalizamos, los federalizamos, creemos que podemos ir encontrando soluciones pequeñas, pero que a su vez se vayan ordenando. Por supuesto que el Estado Nacional tiene que estar presente de alguna manera. Nuestro planteo no es una autonomía como por ahí se habló, y me imagino que ustedes lo habrán escuchado, que se hizo, que fue un cachet yo lo creo que más que posicionamiento político que otra cosa, que Mendoza quería ser autónoma de ninguna manera. Eso no es que yo lo diga, sino que creo que no es el espíritu de los mendocinos, ni mucho menos. Somos profundamente argentinos, nada más que nos parece que cada provincia, región puede tener características financieras, fiscales y laborales
con algún tratamiento diferente, adecuado a la productividad, a la matriz productiva, a la situación sociológica, geopolítica. Mendoza, le doy un párrafo a lo que conozco. Mendoza está a 400 kilómetros, señores, del Pacífico. El Pacífico hoy comercializa más del 60%, casi el 65% del comercio mundial. ¿Dónde está la importancia de la hidrovía? La importancia de la hidrovía está que justamente se saca el 80% del producto bruto de productos agroindustriales por la hidrovía. Por eso tenemos que tener una hidrovía conducente, no con puertos que no actúan. Ágil, sin burocracia. La hidrovía es un problema burocrático, un problema de corrupción, un problema de falta de transparencia, de un Estado que controle y que no sea parte de esta situación. ¿Y qué tiene que ver con Mendoza y con el Pacífico? Que perfectamente allí se puede hacer una combinación con un proyecto que hace 50 años que está, que es el bioceánico, de Buenos Aires al Pacífico, en donde tiene que haber ferrocarril, tiene que haber rutas de doble vía, tiene que haber logística, amigos, logística. Que si un país no tiene para construir sus rutas, su ferrocarril, sus aeropuertos, la ciudad de San Rafael de Mendoza, ciudad de 300.000 habitantes, de un potencial enorme, de un enoturismo, no tiene, solamente puede aterrizar un solo avión de aerolíneas, que es el Embraer, que es un avioncito chico, que seguramente ustedes han ido, que es el que tiene doble asiento, nada más, y que quedan poco, porque fue una partida que se compró a Brasil. Por decirle estas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? Y así, ¿cuántos distritos, cuántas provincias, cuántos departamentos están alejados de la realidad productiva porque están abandonados? Este planteo de la regionalización nos parece que puede poner en valor a regiones, a distritos, a ciudades, con el enoturismo, con la educación, con la productividad, con producciones no tradicionales. Así que vemos una Argentina que está distraída, vemos una Argentina que está conducida por políticas partidarias reñidas en lo electoral y no en el bien común. No hay política de estabilización, en el gobierno hay una fuerte interna que ustedes la habrán oído, que nos preocupa muchísimo porque esto traba las posibles políticas que se quieren implementar. Y por último, y para ir terminando, la labor del Congreso. Estamos en año de elecciones legislativas. Y bueno, el Congreso nulo por completo, solamente las leyes que al Poder Ejecutivo le han interesado, como el tema de las ganancias extraordinarias. Se ha enviado una ley de biocombustibles que no tiene nada que ver con el desarrollo del país, porque está basado en una situación sumamente de interés de un solo producto, cuando el bioetanol y todos los biocombustibles tienen base en otros productos. Por lo tanto, el Congreso hoy día no representa en absoluto las necesidades del país. Por lo tanto, otra vez tenemos oportunidad de ver si podemos buscar candidatos que representen a la gente. Siempre le hemos dado más prestancia al Ejecutivo. Nosotros tenemos que reflexionar, esta es la última reflexión que dejo, ya dije muchas veces última, espero que sea esta, en que las leyes, que nosotros no le damos tanta bolilla, nos gusta más lo presidencial, lo ejecutivo, pueden fundar por allí algún país diferente con algunas leyes, como se está impulsando en el Consejo Agroindustrial, en el Foro Empresario también. No sé si creo que ustedes también han impulsado algunos proyectos, o las personas asociadas, desde Constituya, desde muchos foros, desde Coninagro. Nosotros Coninagro impulsamos la Ley de Economías Regionales, por supuesto que quedó muerta. Así que necesitamos un Congreso más vivo, un Congreso que realmente pueda salir de esta escribanía, de esta situación de visión electoral y no una visión de bien común.
una mención, sí, no sé quién me preguntó, personalmente ha habido sectores que me han convocado a participar de la vida política. Les dejo esto porque es una realidad. Estoy evaluándolo, estoy en un grupo de gente, de productores, de cooperativistas que quieren ser protagonistas. Y termino con esta frase. O la política partidaria sigue siendo un sector, una corporación en la Argentina que se aleja cada vez más de la necesidad de la gente y hay más pobreza y más necesidades, o nosotros como organización, y no hablo de partidos, sino como organización de ciudadanos a través de las distintas entidades, vamos a la política con propuestas, con acuerdo, con diálogo, con políticas públicas que agranden el país, no que lo achiquen, con una visión solidaria. No estoy de acuerdo con que se vayan todos, porque creo que hay dirigentes dignos, con una visión que no hay que endemonizar las inversiones extranjeras, sí dar lugar a la promoción de las inversiones nacionales y, como dije recién, alentar a los que todas las mañanas invierten, al profesional, a la ferretería, a la estación de servicio, al comercio, al productor. Y bueno, esas propuestas tienen que salir desde el sector empresario, del sector de las organizaciones civiles. Festejo esta reunión, festejo a Conciencia Ciudadana por su trabajo, por su docencia, por esta capacidad de escucha y agradecerles este momento y nuevamente pedir disculpas por mi atraso. Muchas gracias. No, no, por favor. Carlos, muchas gracias por la presentación. La verdad, muy abarcativa, cubrió muchos temas. Nosotros tenemos algunas preguntas que vienen, algunas del chat y otras de discusiones que tenemos en el grupo. Y quería comenzar con una pregunta que en general hacemos a varias de las personas a quien invitamos. Usted nombró la parte sindicatos. Nosotros creemos que siempre hay un problema sindical tanto en la estructura como en la forma de actuar de los sindicatos en Argentina hoy día. Entonces, la pregunta es, en su opinión, ¿cómo se podría modernizar la estructura sindical argentina? Va a prender la luz, disculpen. Bueno, la pregunta es, sí, la pregunta es, en su opinión, ¿cómo se podría modernizar la estructura sindical argentina? Y mire, nos parece que muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando nos juntamos ayer con el secretario de UATRE, enseguida se empezó a conversar del aumento salarial. Y la intervención fue que primero tenemos que ver el ámbito general del trabajo y del empleo, las condiciones laborales. Y uno de los aspectos, por supuesto que hoy es una coyuntura tan difícil que por supuesto que debido al sector inflacionario no voy a quitarle importancia ni ver el tema de salarial, pero hay aspectos que junto con el salario podemos ir trabajando y ahí creo que puedo aportar algo muy chiquito con respecto a una gran pregunta que me hace ustedes, que me alegro que la están debatiendo. Mire, hoy día existe este problema que existe en muchas instituciones en la Argentina, en donde las bases no conocen en absoluto quién los conduce. Hoy día los sindicatos han perdido total representatividad y lo único que pretenden es justamente que lo conozcan porque consiguen aumento de sueldos. Y están embarcados en esta semilla que creo que nació por allá por el 45, que en algún aspecto hizo mucho bien, pero en otro aspecto hizo mucho mal, que me parece que destruyó la cultura del trabajo en la Argentina a lo largo de todos estos años. Y el sindicato no ha ayudado en absoluto porque también ha entrado en la política y no son entidades gremiales representativas.
Por lo tanto, yo sé que el diagnóstico ustedes ya lo conocen y me están preguntando, no quiero ir a su pregunta, soluciones. Bueno, a nosotros nos parece que la conducción de los sindicatos tiene que regir la política de la proximidad. ¿Cuál es la política de la proximidad? En que tenemos que establecer regímenes en estas instituciones y sobre todo en la representación de los trabajadores, de la cercanía, en la cual yo conozca quiénes son los dirigentes y cómo se conforman y que estén totalmente desprovistos de un color político. Hoy día los sindicatos se ha agravado más la situación por la existencia de las organizaciones sociales, asistenciales, que son utilizadas lamentablemente también por la política. Entonces es un buen momento, y es lo que tratamos de hacer de Coninagro, con Guatri, que reaccionen, que tenemos que ponernos juntos en el capital y el trabajo para reconstituir la calidad, y de esa manera, la calidad laboral, pero de esa manera el sindicato va a recobrar protagonismo, porque hoy día es una máquina de impedir y está compitiendo con el asistencialismo para ver quién de los dos consigue más beneficios, cuando lo que tenemos que conseguir es más trabajo y empleo. Es distinto, consiguiendo trabajo y empleo van a surgir la dignidad para el trabajador. Nos parece que hay que establecer una nueva ley en donde se regionalice la representación sindical, como tenemos muchas de nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones, las cooperativas, les doy el ejemplo, disculpe que sea autorreferencial. Yo, para llegar a ser presidente de Coninagro, no es una elección central. Yo tengo que ascender como productor, tener un puesto directivo en mi cooperativa. Una vez que estoy en mi cooperativa, tengo que destacarme como dirigente de la cooperativa, que casi siempre son puestos ad honorem, para participar de un consejo regional en donde de allí va un representante a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas. Y ahí se elige el consejo, es decir, que son 3 elecciones. Y luego, representando a FECOVITA, voy a Coninagro, después de haber pasado toda esa selección, y allí, bueno, pasé 10 años y me eligieron. Discúlpenme, no quiero ponerme como ejemplo, no soy yo, es la organización. Les quiero decir que me parece que si las organizaciones empresarias grandes, de gran territorialidad, de gran magnitud, tienen que estar federalizadas, si no se cae en un unitarismo en donde no se conoce la representatividad, la elección es política, pasan 30, 40 años en el puesto, en el cargo, sin ninguna meritocracia, solamente consiguiendo prebendas y pagando buenos sueldos a sus colaboradores y algunas situaciones de conquistas sociales que se vuelven en contra porque después no hay trabajo. Por lo tanto, nos parece que federalizar la organización sindical es una de las maneras de poder traer oxígeno y que renovar el sindicalismo con personas que realmente trabajan, que viven del trabajo y no que viven del puesto político de ser representantes sindicales, en donde son 10, 15, 20 personas y luego, bueno, que Dios lo ayude, ¿cierto? Uh-huh. La próxima pregunta entró por el chat, es de Néstor Manucci. La leo. Muchos piensan, y esto lo volví a escuchar con el periodista Marcelo Longobardi de Radio Mitri, que para resolver la grieta, la solución pasaría por eliminar del poder político a los grandes líderes como hoy son Cristina y Mauricio Macri. La pregunta es si usted piensa lo mismo o cuál sería la solución. Es una pregunta difícil. Yo creo que para solucionar la grieta, no sé si la palabra habría que profundizarla. Muy buena pregunta. Me suena por ahí, Fernando, que
eliminar me suena a un instrumento propio de la grieta. Yo creo que hay que superar a la situación que vivimos, no con los mismos instrumentos que utiliza el péndulo, que es el autismo, que es la sordera, sino que es con diálogo y con consenso. Creo que la grieta la podemos superar con factores de unidad, de consenso en la unidad ciudadana, y ir buscando representantes que estén por sobre actitudes autoritarias o individualistas. Y se van a desplazar por su propia naturaleza, porque eliminar me parece que suena a aumentar la grieta y corremos el riesgo de polarizar aún más, de que haya más rabia. Nosotros tenemos que tener, no sé si suena muy ingenuo estas mis palabras, nosotros tenemos que tener muy claros los principios y odiar el error y el autoritarismo y la negación de la institucionalidad del país, pero no podemos odiar a las personas. Con odio a las personas, por más que sean, no vamos a lograr nada. Nosotros tenemos que imponernos por la fuerza de las ideas, por la fuerza de la capacidad. Tenemos que salir a competir e imponer, no sé si la palabra, la racionalidad en la Argentina, el sentido común. Excelente respuesta. Por lo que escuché, esto no era una cuestión de odio, sino de poder. El poder, o sea, lo que se explicaba en el día de ayer el periodista, esto lo hizo en la Cámara de la Unión Industrial. Después, cuando tenga el video, se los voy a acercar. Muy bueno, muchas gracias. En algún momento, porque le preguntamos, que fue cuando prácticamente finalizó la reunión, ¿no? Y él no habla de, digamos, de eliminar como por lo que significa la palabra, sino perfecto, por lo que significa quién tiene realmente el poder, el dominio de manejar la situación, como hoy lo está haciendo Cristina aquí, porque según Longobardi, Cristina Kirchner es tanto para Macri como Macri lo es para Cristina Kirchner. O sea, en cuanto a que entre ellos, digamos, se disputan situaciones. Y esa disputa es lo que de alguna manera genera la grieta. Si ellos dos no aparecieran más en el escenario político, aparecerían otras figuras que, digamos, por ahí tienen otro tipo de temperamento, otra forma de entender, así sean líderes, de entender las cosas, y bueno, no tendríamos, como pasa hoy, un presidente delegado, como le dicen los ingleses, los proxy presidents, en donde de alguna forma está, o sea, yo no sé si Alberto Fernández realmente lo que manifiesta y dice es realmente lo que siente, pero ser un presidente delegado es porque, bueno, está de alguna manera controlado por Cristina Kirchner. Hoy mismo, nomás con las 7 reglas que sacó de la economía, medio como que lo desestructuró a Guzmán. Y bueno, y del otro lado pasa lo mismo. Entonces, sacando lo que él decía, eliminando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Desplazando. Desplazando. Yo no me supe expresar. A esas dos personas él decía, podría llegar a estar la solución de encontrarle un camino a la grieta. Pero bueno, es un pensamiento de él y a mí me interesó, me pareció importante manifestarlo, por eso... No, muy interesante, Néstor. Bueno, el muchas tema gracias, que, Néstor. Gracias, Néstor. Yo creo que lo interesante de esta pregunta es el cómo. ¿Cómo hacemos? Y ahí me parece que el cómo es a través de la participación. Nosotros tenemos que animarnos a una mayor participación política, política en el sentido amplio, aristotélico-tomista, de la búsqueda, como mencioné, a través de las instituciones de hacer propuestas para desplazar las políticas minoritarias, las políticas autoritarias, individualistas, y animarnos a participar en política también partidaria, que muchos no estamos adecuados a eso, esto es lo que me han invitado a mí, no
me cuesta, por la formación, por los años que tengo de actividad productiva y representación gremial, pero me parece que también lo vamos a desplazar si no dejamos la política, como en la vida, los puestos vacíos no quedan vacíos, se ocupan. Y lo ocupan aquellos que están y los que tienen y se han entrenado durante años, y creo que algunos de los personajes que usted ha mencionado, Néstor, lo han hecho, y sin ninguna duda, si los desplazamos van a surgir figuras que están totalmente aisladas y totalmente desplazadas. A mí lo que yo le cuento mi experiencia, espero que no suene mal que me cite. No es mi intención ponerme como ejemplo, pero me llama porque dicen que en el peronismo en Mendoza no tienen cabida. Dicen, mira, no tenemos cabida, no hay y gente joven, no tenemos posibilidad de participar. Y tampoco en el Juntos por el Cambio, porque hay una unidad ahí tan fuerte y tan cómoda, porque acá en Mendoza hay una situación de predominio en algunos aspectos merecido, porque yo creo que no hay que demonizar a todos, pero no hay posibilidad de participar. Hoy el instrumento, los partidos políticos, ha sido cooptado por fuerzas y sin ninguna duda tiene que haber un desplazamiento, y en eso sí concuerdo. Yo discúlpeme, Néstor, entendí la palabra eliminar como un hecho, pero sí, indudablemente que yo en algo, es una pregunta para seguir charlándola con un vinito, con un café. Bueno, por eso traté de aclararla, porque vi que se malinterpretó. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Hay que desplazarlo, sí, pero hay que participar. Si no participamos... Vamos a la próxima pregunta. La pregunta de Alejandra de Giacomo. Alejandra nos hace la pregunta desde España. Hola, Carlos, ¿qué tal? La hago desde España, pero yo soy mendocina, ¿eh? Sí. Bueno. Una pregunta. Sí, Alejandra. Puede ser un poco... me da un poco hasta de pudor hacerlo porque es muy pragmática, pero están armando una especie de alianza de un peronismo, no sé si está Javier Espina, un grupo de peronismo federal, digamos, por lo que estoy entendiendo, donde vas a participar tal vez como candidato o representante. Me hago esta pregunta, además, no sé si ustedes hacen como posibles escenarios, porque Mendoza, por ejemplo, a nivel diputados, tiene 5 candidatos a reemplazar, ¿no? La fragmentación un poco de la oferta política y la ley de Ohm, aparte que es la forma en que se eligen los candidatos, no puede llegar realmente a que haya un montón de electores que ante todas esas ofertas dispersen la energía y o los dos partidos que hay terminen reforzando sus mismos candidatos y muchos electores voten a alguien que, o sea, que no alcance tampoco a ser representado, ¿no? No sé exactamente qué grupo, qué alianza están haciendo, ¿no? Bueno, un gusto. A ver, Carlos, ¿puedo agregar una otra pregunta que va en la misma línea, así ya contesta las dos? En Mendoza este año se renuevan senadores y tenemos 2 senadores por Juntos por el Cambio y la senadora Sagasti del Frente de Todos. ¿Hay alguna posibilidad, en tu opinión, de que la senadora Sagasti no renueve su banca? O sea, que el Frente de Todos pierda esa banca. Va en la misma línea. Sí, en la misma línea. Mira, primero yo no estoy dentro de ningún acuerdo del peronismo, estoy fuera. Nosotros lo que estamos armando en este momento es un punto de encuentro, un movimiento que posiblemente termine en una expresión electoral, pero por ahora es un movimiento productivo a favor del trabajo, el empleo y la educación en valores, para decirte rápidamente el perfil. No estamos trabajando dentro del peronismo porque el peronismo, como Juntos por el Cambio, lo hemos vivido.
Nosotros le hicimos hace mucho tiempo con el ingeniero Sancho la interna que luego que fue gobernador, que es Paco Pérez, vos te acordarás, no sé si en ese momento estabas en Mendoza, en contra del kirchnerismo, y es imposible, es una fuerza que te centrifuga, te despedaza. Tu razonamiento es bueno. Nosotros estamos frente a ese debate, y ya paso a contestarte, Fernando, de esa pregunta, en que tenemos que hacer una fuerza, a nuestro entender, que creo que es lo que pide el mendocino, una fuerza realmente de centro, en donde no esté dentro ni Juntos por el Cambio, ni dentro del peronismo en sus formas más atenuadas, porque eso implica ir a internas, está todo el aparato político, eso es imposible, te cooptan, te centrifugan, ya te digo, utilizo esa palabra. Nosotros si nos da, si vemos que la gente, porque acá también tenemos que ver si nosotros logramos captar el idioma de lo que la gente quiere para hacer una alternativa, como muy bien dices vos, de fuerza y no simplemente una tercera posición endeble, sino una opción verdadera y eso, bueno, de cambio, aunque la palabra esté utilizada políticamente. Pero para eso tenemos que tener visibilidad. Estamos charlando con los empresarios, estamos charlando con sectores productivos, con sectores de las iglesias, con sectores de algún otro partido, para ver si realmente, porque si no va a ser un esfuerzo en que en definitiva quizás favorezcamos a las dos fuerzas. Por lo tanto, fuera del peronismo mi intervención, junto con otros dirigentes, tratando de mostrar caras nuevas, aunque la mía está un poco desgastada por los años, hay muchos jóvenes, ver cómo llegamos los jóvenes para que tengan ilusión con una opción diferente. Es gente que no está en la política, que no ha vivido de la política, yo no he vivido de mi trabajo, a ver si podemos despertar y ser una opción verdadera. Ahí paso a contestar lo de Fernando. Creemos que realmente Sagasti tiene muchas posibilidades de no renovar. Y va a depender de mucho también del resultado de la pandemia. Si la pandemia sigue como está y no se le encuentra solución, por eso esta desesperación del tema de las vacunas, para ver que más allá que, ojo, no es que esté en contra de la vacuna, ojalá que sea lo antes posible. No estoy utilizando maquiavélicamente ese tema, sino que si le funciona, quizás por allí la gente sienta alivio y tenga una mirada bajo ese aspecto. Pero en lo que respecta a política, yo tengo próximo una reunión con Anabel. No sé qué vamos a charlar porque nuestra diferencia es muy grande, muy grande. No tiene realmente, sus proyectos han sido totalmente fuera de lo que la Mendoza necesita, y bueno, los últimos guarismos, pues no sé si ustedes los manejan, está muy por debajo de lo que el peronismo tradicional ha tenido como base, que ha sido el 25, el 28%, está abajo del 20, del 18%, y nos parece que si se crea esta fuerza fuera del peronismo, una fuerza mendocina con vínculo nacional, puede tener éxito. Les cuento cómo nos va. Ok. Bueno, la próxima pregunta, Jorge, porque yo no veo a Jorge, está oscura. Jorge Lesau Conde de Rosario. Jorge. Quisiera aprovecharlo a Carlos, que creo que del país de cooperativismo es uno de los que más saben. Yendo al ¿Me están escuchando? Sí. Hola. Sí, te estamos escuchando.
Bueno, si no me ven, no pierden nada. Con que me escuchen es suficiente. El tema es este, Carlos. Sí, Jorge. La base del cooperativismo. Cuando un país se proyectó y se imaginó crecer a partir del cooperativismo, años después fracasó porque fracasó el cooperativismo en el país. Yo acá en Rosario estoy rodeado de cooperativas fracasadas, grandes y chicas. ¿Cuál es su visión respecto a por qué hay grandes fracasos en el cooperativismo? Hay grandes... No te escuché esa última parte, Jorge. Le repito, mi pregunta apunta a por qué usted, que es uno de los máximos conocedores del cooperativismo en la Argentina, el propulsor del cooperativismo en la Argentina. Muchas gracias. ¿A qué atribuye los grandes fracasos del cooperativismo en la Argentina? En el mundo, no en la Argentina. Muy bien. Empezando por Israel. Se la contesto rápidamente, Jorge. ¿Me escucha bien usted? Sí, lo escucho. Mire, es una realidad la que usted dice, y lamentablemente estamos transitando caminos que, a ver cómo se lo digo, que posiblemente siga fracasando el cooperativismo. ¿Por qué? Porque se ha metido la política, Jorge. Se ha metido la política y están haciendo del cooperativismo instrumentos de sellos de goma para lograr beneficios económicos, asistencialismo. La mayoría está desvirtuando un instrumento genial como la cooperativa de trabajo, la están utilizando como instrumento de aglutinamiento para darle beneficios. Y el problema que usted dice es cierto, y el tema es la falta de control, como en tantas cosas en la Argentina. La falta de control es lo que lamentablemente, como mencioné yo al pasar, las cooperativas truchas, las mutuales truchas, que son un instrumento muy interesante para ser legales, pero no legítimas, es decir, que no representan a ningún asociado, sino que son sellos de goma para lograr el financiamiento de proyectos políticos o de beneficio y de corrupción. Esto es lo que no ha sucedido en otros países donde ha habido un control muy rígido, muy firme y han saneado el cooperativismo. El cooperativismo está sufriendo en la Argentina, como la mayoría de nuestras instituciones, que al no haber control, en este momento se están homologando cooperativas que son sellos de goma, lamentablemente, que no se conocen, ficticias, y esto nos va a traer un problema muy grande. Por eso yo prefiero hablar de proyectos asociativos, de emprendimientos asociativos, porque hoy el cooperativismo, lamentablemente, más allá que hay empresas como Sancor, como Fecovita, como ACA, como Uncoga, Playadito en Yerba, empresas líderes, pero hay un sinnúmero de empresas cooperativas fantasmas en donde el sistema de contralor no funciona porque está ligado al corazón político, y volvemos a la pregunta del inicio de Néstor, que la política está con mucha corrupción, impulsada por actores que justamente se valen de esos instrumentos, son promocionados por el mismo Estado. Entonces es una desgracia realmente, porque por eso hablo más de proyectos asociativos que la forma cooperativa, debido a esto que usted dice. No sé si le contesté la palabra, pero es falta de contralor, y porque la política utiliza las cooperativas para sus logros, sus objetivos políticos. Bueno, Gracias. Gracias. Estamos llegando a nuestro límite de horario.
Así que, bueno, Arni, vos tenés la próxima pregunta. Sí, más que una pregunta, era la intención de ver, en el grupo nuestro hay una persona de San Luis, un ingeniero, el ingeniero Federico Suset, que está interesado en trabajar sobre el tema del corredor bioceánico. En ese sentido, ¿ustedes están haciendo algo? ¿Están trabajando en alguna dirección especial? ¿Tiene alguna comisión que está analizando el tema? ¿O podemos colaborar en algo? Sí, mire, muy importante su pregunta. Arni, ¿es su nombre? Arne. Arne es un nombre escandinavo que era el nombre de mi padre. Mire. Lo llevo yo también. Ah, bueno. Lindo recuerdo. Arne, he logrado formar, mire, una comisión más. Eso no es bueno. Pero por lo menos hemos armado el Consejo Federal del Bioceánico Hidrovías, que sería muy bueno lograr la participación de gente interesada, gente capaz, gente que conozca. Acá los muchachos tienen mis datos, yo los pondría en contacto para inscribirlo en ese consejo que represente a alguna institución, porque estamos tratando de impulsar desde el sector privado este proyecto de conectividad que va a traer mucho desarrollo, como ustedes saben, en la medida que haya rutas, que haya infraestructura, que haya logística, se desarrollan los pueblos, hay más comercio, y hay plata para eso en el mundo. Lo que pasa que, bueno, si los objetivos son otros, nunca va a haber, pero se está desarrollando un núcleo de materia gris de gente muy importante que conoce, y ojalá que logremos el financiamiento necesario para una obra que le va a dar mucha vida a San Luis y a todas las provincias por donde pasa el bioceánico. Bien. Sí puede colaborar, Arne. Gracias. Sí puede colaborar. Gracias. Ok. Una pregunta más que tenemos de discusiones. Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre las discusiones que están habiendo de las mega granjas de cerdos para el mercado chino? Si eso no está regulado, va a ser un gran negociado y un fracaso. Argentina tiene que primero definir su política cárnica, Fernando. Tiene que haber una política de carnes, un master plan que está hecho y ese abarca al desarrollo regional, porque lo bueno del tema de las carnes es que corta transversalmente a todo el país. Y hay muchas zonas que la carne puede ser la solución a provincias que solamente hay empleos públicos. Por lo tanto, las inversiones de China pueden ser bienvenidas, pero en la medida que a su vez también se le dé oportunidad al sector argentino, productivo, ganadero, que desarrollen sus proyectos. Por lo tanto, con un buen control y con una política que también favorezca al sector nacional, no habría ningún problema, algo equilibrado y algo que le va a dar potencia, porque los chinos pueden traer innovación, tecnología. Nosotros no demonizamos a nadie, todo es útil. Lo que pasa es que tiene que estar con objetivos claros, acotados, y cómo los chinos van a dar trabajo, empleo, y nos van a ayudar a desarrollar nuestra industria, que tiene muchísimo futuro. Bueno, en nombre nuestro, en nombre de Conciencia Política, quiero agradecer. La verdad ha sido una presentación muy interesante, con una cobertura ahí impresionante, principalmente del aspecto agropecuario. Invito a todos al aplauso final a nuestro invitado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos siempre el compromiso de terminar, normalmente 7:30. Así que muchísimas gracias, Carlos Giannisotto, por la presentación hoy con nosotros. Muchas gracias. Para mí y con Inagro ha sido un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, bueno, muy bien. El aplauso mío. El aplauso mío para ustedes. Sí. No, gracias. Gracias, Carlos.
Muy bien. Adiós, hasta siempre. Bueno, hasta Gracias, pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes.